Aló, aló, aló. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Eso sí está mucho mejor. Así el único dormido no soy yo. Bienvenidos todos una vez más. Vamos a abrir las Biblias en Juan, capítulo 8, donde hace un tiempo comenzamos a tener algunas meditaciones respecto al asunto este de la cosmovisión. Los que estaban ese día se asustaron un poquito, pero vamos a revisar algunas cosas en este texto. Otra vez vamos a leer solo dos, tres versículos, comenzando en el versículo 30. Comenzando en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor: hablando él estas cosas, es decir, Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor añada bendición a su pueblo por medio de su palabra. Les voy a invitar a orar una vez más. Señor y Dios, Padre bueno, estamos aquí delante de tu presencia, como decía Julio ahora, para alabarte, para adorarte, para derramar nuestros corazones delante de ti. Venimos, Señor, ante ti porque eres digno de alabanza, de adoración, porque eres el único Dios vivo y verdadero, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, porque has sido tú quien ha traído para nosotros perdón, redención, vida eterna, esperanza. Gracias damos, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, de poder contemplarte a través de tu palabra. Por eso rogamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver las maravillas de tu ley. Rogamos, Padre, que tu Espíritu tome tu palabra y nos la haga saber y la aplique a nuestro corazón conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, para el bien de cada cual que la oye con fe, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, para el cumplimiento de tus propósitos, sabiendo, Señor, que tú envías siempre tu palabra con propósito, el cual ella cumple. Por eso queremos que ahora frente a ella nos ayudes, Señor, nos dirijas, nos enseñes, nos hables, que no sean palabras de hombre, como oraba Julio hace un momento, sino que seas tu Espíritu dirigiéndonos, Señor, a las verdades que ahí están y que podamos recibir de ti el mensaje y vivir conforme a él. Glorifícate, Señor, por encima de la debilidad del que habla. Glorifícate, Señor, por encima de lo pequeños que somos delante de ti, a veces tercos, torpes, rebeldes. Padre, pero rogamos que en este momento nuestros corazones puedan ser sensibles a ti. Ayúdanos, Padre, guíanos y que tu nombre sea puesto muy en alto y que Cristo pueda ser notoriamente glorioso a los que escuchan. Es por Él entonces por quien oramos a ti, dándote las gracias y confiando en tu ayuda, Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado hablando acerca de este asunto de la cosmovisión y yo creo que ya hemos
ya hemos hecho claro el punto de que andar con Cristo y caminar con Él requiere que toda nuestra manera de pensar cambie. Requiere que como hijos de Dios estemos creciendo cada vez más en el carácter de Dios, en su palabra, de tal manera que nuestro entendimiento pueda ser renovado para que nuestras vidas puedan ser transformadas, según lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cierto? Si recordamos el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí la palabra transformaos habla de la vida, de la conducta, de lo que somos, de lo que expresamos. Pero ¿cómo somos transformados? Por medio de la renovación del entendimiento. Quiero aclarar por si acaso que no estamos ni promoviendo, ni respaldando, ni sugiriendo la tónica esta moderna de que la mente crea realidades por sí misma y si lo piensas, lo manifiestas, lo declaras, entonces se hace realidad en algún momento. No estamos hablando de nada de eso. Pero está claro que lo que nosotros manifestamos en nuestra conducta está íntimamente arraigado a los valores y a la manera de pensar que tenemos. De tal forma que para parecernos a Cristo y caminar con Él necesitamos entonces tener una forma de pensar distinta. Necesitamos ver la vida de una manera distinta. Necesitamos alinear nuestros pensamientos con Dios y su palabra. Ahora, partiendo de esta realidad que ya hemos establecido a lo largo de 3, 4, 5 prédicas, no recuerdo, quisiera ahora volver a este texto donde comenzamos este tema aquel día y revisar algunos asuntos ya muy específicos en los que nuestra manera de pensar tiene que ajustarse más a lo que el Señor dice. Quiero, partiendo de este texto, ocuparme de unos asuntos donde necesitamos renovar nuestro entendimiento. Algunas cosas muy particulares que requieren que estemos ajustando nuestros pensamientos a los de Dios. Leímos aquí entonces, hablando él estas cosas, leíamos en el versículo 30. Y como hablamos ese día, es necesario recalcarlo ahora, ya navegaremos por ahí, por esos versículos rápidamente. Pero el Señor viene hablando de que Él es la luz del mundo, básicamente, y se genera una discusión con los fariseos, pero partiendo de este hecho, de que Él declara, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? En el versículo 12, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A partir de esa declaración que Cristo hace de sí mismo, se genera una conversación con estos fariseos, el Señor aclara algunas cosas, etcétera. Y dice el 30 entonces que hablando Él de esto, fue que muchos creyeron en Él. Y el Señor entonces, como nosotros habíamos visto, interpela a estos que creyeron en Él, diciéndoles en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una declaración que Cristo hace a los que recién acaban de manifestar que han creído en Cristo. Yo creo que ya comenzamos a tener que ajustar ciertas cosas, ¿no? Porque usualmente usamos este versículo pensando en los incrédulos. Que puede usarse, no estoy diciendo que no. Pero aquí en el relato, el Señor no le está hablando a incrédulos. El Señor está hablándole a unos que a causa de las declaraciones que Él ha hecho de sí mismo, dicen, mira, este es el Mesías. Estos han tenido un paso inicial, digamos, de ver a Jesús con ojos distintos, de confiar en lo que Él está diciendo, de creer en lo que Él está diciendo. A ellos es a quien el Señor les dice, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una de las primeras ideas en las que quisiera detenerme tiene que ver precisamente con el asunto del discipulado.
de cómo entendemos el discipulado, de qué es lo que nosotros creemos que es el discipulado, de cómo pensamos que funciona el discipulado. O sea, todas esas preguntas no las vamos a responder, ¿no? Pero la idea es centrarnos un poco en qué es lo que Cristo dice acerca del discipulado, de manera que el discipulado definido por Dios pueda tener un mejor lugar en nuestra vida, que podamos vivir a la luz de lo que Dios dice, más de cualquier otra cosa que pueda haber en nuestra mente. El Señor aquí no está colocando condiciones para el discipulado como de pronto lo hace en otro lugar, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Si alguno ama padre o madre, hijo, mujer, perro, gato, casa más que a mí, no es digno de mí. Aquí el punto no es el Señor estableciendo condiciones para el discipulado. El Señor está retratando la esencia de lo que el discipulado es. ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, la actividad fundamental del discipulado? ¿Qué es lo que hace el discipulado discipulado? Porque al discipulado le llamamos discipulado. Y el Señor dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, lo primero que encontramos es la palabra permanecer. Y bueno, sí, sigamos en ese orden. Encontramos un condicional, sí. Es decir, que si se hace de otra manera, entonces, ¿qué pasa? Lo contrario, ¿cierto? Entonces, si sí somos verdaderamente discípulos, entonces si no, no somos verdaderamente discípulos. Es la lógica del texto, ¿no? Pero dice: si permaneciereis en mi palabra. Mantenerse firme, quedarse en un lugar. La palabra permanecer comunica lo que todos entendemos por permanecer aquí. Resistir, quedarse quieto, estar firme, no moverse de un lugar o situación o estado. Pero ahora, ¿dónde dice el Señor que es necesario permanecer? En mi palabra. Ahora, ¿qué es esto? Cuando el Señor dice mi palabra, ¿a qué se refiere? Y seguramente habrán respondido como yo en algún momento, que cuando el Señor dice permanecer en mi palabra, entonces eso tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Cierto? Es lo que usualmente respondemos. Y pues sí, ahí están consignadas las palabras de Dios. Eso no está mal. Pero es necesario entender lo que el Señor está diciendo aquí para que podamos apropiarnos de la verdad que el Señor quiere comunicarnos. Cuando el Señor dice mi palabra aquí, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que acaba de decirles, a las cosas que acaba de declararles. Gracias. Que podríamos tomar comenzando desde el versículo 12, cuando Él otra vez les habló diciendo, ¿y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo soy. Yo soy. Esto es bien importante porque las palabras a las que el Señor se está refiriendo en este momento, aunque incluyen su enseñanza general, se refieren a lo que acaba de decir y acerca de qué estaba hablando el Señor. Acerca de lo que Él es. Acerca de quién es Cristo. Yo soy, dice el Señor, la luz del mundo. Versículo 14. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Es decir, el Señor está relatando sus orígenes o está dando a saber que Él tiene claro el origen y el propósito de su existencia en este mundo. Versículo 18. No podemos detenernos a mirar, solo quiero que vean en el texto las razones de lo que les estoy diciendo. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio ¿de quién? De mí mismo. Está hablando de Él mismo. Y el Padre que me envió, ¿de quién da testimonio? Del Hijo. Versículo 19. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Versículo 21. Yo me voy y me buscaréis,
pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hablando otra vez de su propósito, de su destino. Versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que ¿qué? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Me siguen o no me siguen entonces? De lo que él está hablando, las palabras a las que le pide a estos hombres que estén firmes en ellas, no se trata de si hay que pagarle tributo a César, no se trata de, qué sé yo, cualquier otra enseñanza que él pudo haber dado, que son valiosas, hay que atesorarlas, hay que entenderlas y hay que seguirlas, ¿cierto? Pero espero que me estén siguiendo. Pero aquí las palabras que él ha comunicado tienen que ver con quién es él, de dónde viene, para dónde va, cuál es su propósito en este mundo, de parte de quién viene, quién lo respalda, quién es otro que testifica acerca de la veracidad de quién es Jesús, es decir, el Padre. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es decir, entonces que el acto de permanecer va más allá que un ejercicio intelectual, va más allá que una comprensión académica, intelectual de las cosas. Esto de permanecer tiene que ver con la manera en cómo el que oye y cree se relaciona con Jesús, entendiendo quién es Jesús. No en sus sentimientos, no en sus percepciones, no a través de las películas que se presentan en Semana Santa, no a través de los costumbrismos religiosos de mi familia. Uno que puede ver a Jesús como Él realmente es, como cuando el Señor le dice a sus discípulos allá en Mateo y en Lucas también, si mal no recuerdo ahora, el Señor les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, la gente dice esto y para allá, ¿no? Algunos de los profetas, un tremendo maestro, Pero cuando Él les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Sale Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Simón que es bienaventurado. Porque esa declaración es la que genuinamente describe quién es Cristo. Las otras puede que no fueran malas. Pensar de Cristo como un profeta, pensar de Cristo como un buen maestro, pensar de Cristo como una persona singular, sin paralelo en la historia. Todas esas son buenas formas de pensar acerca de Cristo. Pero la realidad es que Cristo no es nada de eso. Aunque lo sea, si me hago entender, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que vino a hacer la voluntad del Padre para la bendición del hombre y para la gloria de Dios. Entonces, cuando pensamos en esto de permanecer en las palabras de Dios, claramente hay que permanecer en sus enseñanzas. Pero sus enseñanzas no van a producir el mismo impacto en nuestra vida a menos que tengamos una imagen cada vez más clara acerca de quién es Cristo y una relación más estrecha con ese al que conocemos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque, caso, el ejemplo popular, está la enseñanza en la Escritura que se aplica al tema del noviazgo, pero que no habla del noviazgo, de no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces el joven o la joven o el señor o la señora
¿Qué empiezan a hacer? A sacar todos sus argumentos para decir por qué sí pueden estar en ese estado cuando saben que Dios dice que no. ¿Están conmigo o no están conmigo? Mira, fulanito, ¿por qué estás allá con la muchachita allá? Es que la estoy discipulando. Es que yo le estoy predicando el evangelio, es que yo la estoy trayendo a la iglesia. Y empezamos a llenarnos de un montón de razones para no hacer lo que debemos hacer. Ahora miren, el fracaso no está, y voy a devolverme, lo voy a advertir, lo voy a decir con cuidado, quiero que presten atención, porque no quiero que se me pierdan y tampoco quiero ser malinterpretado. El problema no está en lo que hace o en lo que deja de hacer. Sí, está mal. No estoy diciendo que aprobemos las conductas que no están bien o que son pecado. Pero el problema no es ese. ¿Saben por qué no? Porque si esta persona tuviera una genuina comunión con Cristo, estrecha y profunda, no se atrevería a herirlo. No se atrevería a incomodarlo. No se atrevería a ir en su contra. ¿Por qué? Porque lo ama profundamente. Sí, está mal lo que hace, pero espero que hayan entendido lo que quiero decir. Más allá de lo que hacemos o dejamos de hacer, miren incluso lo bueno. Si usted hace un montón de cosas buenas y no las hace por amor a Cristo, qué bueno que sean buenas. Pero no recibirán mucha recompensa, me imagino yo. El Señor dice, si ustedes permanecen en mis palabras, si ustedes mantienen su confianza, su fe, su descanso en la realidad de quién soy, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Es claro lo que he querido comunicar o no? Pareciera ser por lo que nosotros leímos por allá hasta el versículo 50 o hasta el final del capítulo 8, que estos hombres inicialmente admitieron que las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo eran interesantes y válidas, ¿no? Pero para los que recuerdan el pasaje, o bueno, recordando un poco el pasaje, estos que aquí parecían estar de acuerdo con Cristo al final del capítulo querían volarle la cabeza. ¿Por qué? Porque ser un discípulo no se trata de estar de acuerdo con verdades de la Biblia. Ser un discípulo tiene que ver con el tipo de relación que cada uno de nosotros tiene con Cristo, donde nuestra lealtad no se compromete con nada más, sino con Él. Al final, estos mostraron que no eran verdaderamente sus discípulos, aunque creían en el tipo de persona que Él era. Pero cuando el Señor empezó a confrontar sus vidas, empezó a confrontar su manera de vivir, bueno, ya se fueron como saliendo de la ropa, ¿no? Pero quiero avanzar porque hay otras ideas que quiero comunicar antes de aplicar de pronto esto de una manera más directa. Sigue diciendo el texto, y conoceréis la verdad. Entonces, si permanecen, si no se mueven si a pesar de están firmes en mis palabras o en mi palabra, que principalmente se refiere a quién es Él, según lo que miramos en el contexto, su origen, su propósito, su finalidad, para qué vino, para qué está, si se mantienen ahí, entonces serán verdaderos discípulos. Es decir, que también hay, si es necesario aclarar que hay verdaderos, entonces es porque hay unos
que no son verdaderos. Y hasta aquí lo que vemos es que la marca del que no es un verdadero discípulo, sí lo dije bien, la marca del que no es un verdadero discípulo pasa por el tipo de relación, de comunión, de conocimiento que tiene acerca de Cristo y con Cristo. Es una persona que no permanece en sus palabras, que puede que se las sepa, que puede que sepa un montón de versículos de memoria, pero que cuando camina todos los días no hay ningún reflejo de las palabras de Jesús. No hay ningún reflejo del carácter de Jesús. Porque en últimas, las palabras de Jesús nos llevan a eso, a parecernos más a Él. Pero eso es otro texto y no podemos, bueno, sí podríamos, pero quiero avanzar en otras cosas, no vamos a profundizar en eso ahora. Pero en últimas, Efesios dice que la meta de Dios para sus hijos, para su pueblo, en el sentido personal e individual de cada uno, es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está en Efesios y está en Romanos así, tal cual se lo estoy diciendo. Y hay otro montón de versículos donde también aparece, pero en esos dos está de manera inevitable. Entonces, un verdadero discípulo es uno que realmente tiene una comunión con Cristo, que confía en quién es Cristo y que en consecuencia está pareciendo cada día más a Él. Pero luego dice, y conoceréis la verdad. ¿No les parece eso un poco raro? La verdad es una frase que por mucho tiempo me era difícil de tragar. Porque bueno, si estás creyendo en Jesús, pues ya conoces la verdad. Pero Él mismo dice, si ustedes permanecen en mis palabras, conocerán futuro, conocerán la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. Ahora, ¿cómo el contexto, cómo lo que leímos nos ayuda a entender eso? Bueno, tenemos el mismo punto de partida. Bueno, el Señor mismo dijo más adelante, les diría en el capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces la verdad trata acerca de Cristo, la verdad es Cristo como lo declaran las Escrituras. Y en el contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si bien es cierto, los judíos que están a su alrededor tienen un montón de conocimiento acerca de la ley de Dios, ¿qué es lo que no pueden ver en la ley? Ayúdenme. ¿Qué es lo que ellos no pueden ver en la ley? ¿Verdad? Sí, porque sí hay verdad en la ley. La ley viene de Dios. A Cristo, no sé quién lo dijo por ahí. Al que no ven es a Cristo. Ven un poco de mandamientos, ven cosas que hay que hacer. Ven, sí, piensan en este Mesías raro, ¿no? Pero habiéndose presentado Cristo, a Él no lo ven. Por eso la persona de Jesús desafió tanto su manera de pensar, sus costumbres. Por eso, en parte, fue tan repudiado, tan rechazado, tan odiado por ellos. ¿Por qué? Cosmovisión. Porque ellos habían hecho una imagen de cuál era el Cristo que ellos querían, que también concordaba de pronto con lo que Dios esperaba mandarles. Pero esta visión enfocada en sus anhelos hizo que no vieran al Mesías que Dios les había prometido, viniendo a hacer algo más importante que lo que ellos estaban esperando que hiciera. En lo que ya me detendré en algún momento. Pero el asunto es que el desafío que se presenta aquí acerca de conocer la verdad para estos judíos que están escuchando tiene que ver con lo que el Señor les está diciendo acerca de sí mismo. ¿Y cuál fue una palabra? No sé, de pronto les estoy pidiendo mucho, pero sí notaron que en los versículos que leímos ahorita había una palabra que se repetía mucho.
¿Sí? ¿No? Comienza por T y termina en estimonio. ¿Saben cuál es? Una y otra vez dice: yo doy testimonio de mí mismo, mi Padre da testimonio de mí. Hay uno que testifica de mí. Una y otra vez tiene que ver con el testimonio, el testimonio, el testimonio, el testimonio. Es decir, con, perdónenme el término, con las pruebas provistas por Dios para que no hubiese duda de que ese Jesús era el que él había enviado. Entonces, cuando dice de conocer la verdad, no es que haya una verdad aparte de Cristo o que Cristo sea una verdad incompleta. Se trata de cómo ellos podían ir creciendo en validar, en ratificar, en reconocer con mayor claridad cómo las Escrituras hablaban de Él. Recuerden que eso pasó, o bueno, Mateo dice que eso pasó por lo menos después de la resurrección. Dice la Escritura que entonces sus discípulos se acordaron de todo lo que estaba escrito, se acordaron de las palabras que él mismo había dicho. Entonces fue que como que cayeron en cuenta. Oye, pero si todo estaba ahí. De hecho, el primer discurso de Pedro en Hechos 2 es tremendo discurso, aunque la gente acusa a Pedro de no tener letras y ser del vulgo, que es cierto, no tenía una educación muy formal, digamos. Pero el primer discurso de Pedro es un retrato de cómo estos discípulos empezaron a encajar en su cabeza todo lo que la Escritura decía acerca de quién era Cristo y de lo que él venía a hacer. Perdón. Bueno, Juan, aquí en Juan también está. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, que esta expresión de conocer la verdad está refiriéndose a la manera como, según dijo Pedro mismo luego en su carta, en la manera como crecemos en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Cómo una vez aferrados a la verdad que es Cristo, empezamos a crecer en un mejor entendimiento acerca de quién es Él. Y cuando le conocemos mejor y nos parecemos más a Él, ¿qué tipo de vida es la que dice el apóstol Pablo en muchos lugares que nosotros vivimos? ¿Una vida en esclavitud? ¿Una vida en plena libertad? Ya no solo de la condenación del pecado, sino de los efectos diarios del pecado. Hermanos, podemos vivir por encima del pecado que mora en nosotros. Pero eso otra vez, más que algo que se hace, es algo que está ligado al tipo de comunión que experimentamos con Cristo cada día. Ser hechos libres, y aún en este contexto, ¿de qué habla ser hecho libre? De la esclavitud del pecado. De eso es de lo que habla. El Señor les dijo, nosotros leímos por aquí, déjenme ver si lo encuentro. Versículo 21, yo me voy y me buscaréis, ¿pero qué? En vuestro pecado moriréis. El Señor no está diciendo, o sea, créanme y ahí sí acabo con Roma. No, el Señor, yo vine a otra cosa en este momento. Y otra vez, cosmovisión. El Señor está invitando a estos judíos que han inicialmente puesto su fe en Él a que cambien el sentido de urgencia del Mesías que ellos tenían por tradición, es decir, uno que viniera a acabar con Roma, uno que los liberara política y socialmente, para que abrazaran la verdad de la Escritura, para que abrazaran un sentido de urgencia distinto, o distinto no, el sentido de urgencia real o primordial acerca del Mesías. ¿Cuál era ese? La liberación de la opresión del pecado y de la maldad. Sin embargo, ellos estaban tan concentrados en ser libres políticamente hablando que se olvidaron de una liberación que era más urgente y necesaria que la de Roma.
Y como no se presentó el Mesías que ellos querían, ¿qué hicieron con el Mesías que necesitaban? Están como tímidos. Lo mataron. Ese no nos sirve. Ese Mesías no me sirve. Yo quiero uno que me saque de este enredo en el que estoy. Y como no quiere, y es más bien como un problema, resolvamos el problema. Concluyo con dos cosas. La primera, específicamente con relación al discipulado. No es que sea malo lo que hacemos, o no es que el discipulado no incluya algunas cosas que nosotros llamamos discipulado, no me malentiendan, el asunto no va por ahí. Donde quiero enfocarme, hermanos, es que en la comunión con Cristo no existe otro tipo de relación con Él que no sea la de maestro-discípulo. Bueno, señor, esclavo y todas estas cosas, sí, es cierto. Pero cuando se trata de hablar de la vida práctica, cuando se trata de cómo viven los creyentes, una de las cosas que los hijos de Dios deben reflejar es su proceso de conocimiento, su proceso de crecimiento en el conocimiento de Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque la idea del discípulo, si bien es cierto, es bastante retadora, para nosotros muchas veces la idea del discípulo es bien distante. Nosotros somos creyentes, no discípulos. Es la manera como nos vemos. Sino porque el discípulo no es ella, es el que cogió la cosa en serio y tal. Hermanos, no hay creyentes y hay discípulos. El que es creyente tiene que ser un discípulo. Y no hay discípulos si no son creyentes tampoco. Porque encontramos del otro lado el otro problema, ¿no? Nos gustan las cosas que Jesús dice, ¿no? Y nos gustan los cultos donde se habla de Jesús, pero no creemos en Jesús. Entonces, el discipulado, hermanos, no es algo que es para algunos. El discipulado es como Dios define el tipo de relación que usted y yo tenemos con Cristo. La pregunta es si usted es un verdadero discípulo o no lo es. Y la diferencia en eso no lo hace la cantidad de cosas que sepa, la cantidad de servicio que usted haga. Lo que hace la diferencia en si somos verdaderos discípulos o no somos verdaderos discípulos tiene que ver con cómo cada uno de nosotros ve a Cristo, piensa de Cristo, valora a Cristo y sigue a Cristo. Entonces, si usted sigue a Cristo de lejitos, usted no es un discípulo. Si su lealtad está comprometida con un montón de cosas y luego Cristo, usted no es un discípulo, ni yo soy un discípulo. Si nuestra manera de ver y medir la vida no está relacionada con las palabras de Jesús, no somos discípulos. Y el Señor, cuando llamó a los discípulos, ¿qué les dijo? Síganme. Síganme. Nosotros parecemos más bien discípulos bueno, no importa. Hay tantas cosas de las que sí aprendemos y sí nos gusta imitar y sí nos gusta vivir, pero no reflejan a Cristo. Y la segunda cosa en la que quería reflexionar, hermanos, es que nuestro
nuestro contacto con la palabra de Dios es crucial para ser un verdadero discípulo. Es indispensable. Si quiero estar en la fila de los verdaderos discípulos, que meditemos en este libro, que lo conozcamos más y mejor, que conozcamos a Cristo a través de estas palabras. Pero estamos viviendo en días donde la contemplación no es posible. Y no es el tema ahora, pero la Escritura es clara en que la íntima comunión con Cristo parte desde el principio de la contemplación. Yo tengo que aprender a observar con detenimiento. Como dice David, yo quiero estar aquí en tu casa para ver tu hermosura. Pero estamos en tiempos donde estamos invadidos de información bíblica, de información religiosa. No necesariamente es mala. Pero los creyentes estamos cayendo en este pecado de creer que porque usted escuchó una prédica en YouTube, estudió la Biblia. De porque usted leyó la fotico que le mandaron, bendecido día y tales, entonces ya hoy tuve comunión con Cristo. Hay cosas de esas que están mal, hay otras que no. El punto no son las cosas. Lo que quiero ilustrar es que la meditación se está perdiendo. El sentarse usted solo con el Señor y nada más es una cosa rara en medio del cristianismo. Porque tengo que tener la musiquita y el computador y el Netflix y ando en 50 cosas y también estoy haciendo mi devocional. También estoy pasando tiempo con Cristo. Hermanos, necesitamos. La Escritura dice que los que están en la quietud son aquellos a quienes Dios se revela. Nos estamos dejando llevar por el ajetreo del mundo de hoy y me mandaron la pildorita y entonces ya no, sí, con eso, hermano, vamos a acabar con este mundo pecaminoso. Necesitamos meditar en las Escrituras. Necesitamos tomar tiempo para estar en la presencia del Señor. Que a veces no es sencillo, a veces no es sencillo. Eso es verdad. Los afanes de esta vida lo hacen más difícil, eso es verdad. Pero si queremos una comunión íntima con Cristo, necesitamos pasar tiempo en su palabra, no en internet. No poniendo videitos chéveres, necesitamos pasar tiempo en su palabra. Ponga los videitos después de que haya pasado tiempo con el Señor. Y de pronto no los pone. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cambiar nuestra manera de ver el caminar con Cristo. Padre, gracias damos por el tiempo que nos has permitido tener en esta noche, por tu palabra, por tu Hijo, nuestro Señor, quien nos ha llamado para ir en pos de Él. He de reconocer, Señor, que muchas veces hay ligereza, hay despreocupación, hay conformismo. Que nuestra lealtad se trunca, que nuestros planes nos confunden, que nuestras metas nos estorban para caminar fielmente tras Él. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos a que podamos permitir que tu palabra cambie, transforme, renueve nuestro entendimiento. De manera que en nuestras vidas el carácter de Cristo, aquel que se entregó por nosotros hasta la muerte, sea cada vez más evidente y notorio para los que nos rodean. Perdónanos, Señor, si nos hemos conformado con las apariencias de piedad, con las formas religiosas, con los costumbrismos, con la dinámica que este mundo está usando para apartarnos de ti. Permítenos, Señor, buscar tu rostro en quietud,
Permítenos, Padre, ser advertidos del peligro que corremos mientras estamos afanados con las cosas de este mundo, cuando necesitamos es estar en tu secreto, a los pies de Cristo como María. Padre, a ti damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces y a ti encomendamos nuestras vidas porque solo tú puedes transformarnos, solo tú puedes cambiarnos. A ti encomendamos, Señor, lo que somos, para que con la guía de tu Espíritu y el poder de tu palabra podamos ser cada vez más parecidos a Cristo, en cuyo nombre oramos dándote las gracias. Amén.